Al realizar una demanda por despido, dependiendo de la situación de hecho controvertida, el abogado deberá practicar una liquidación de la pretensión indemnizatoria o remuneratoria, o sea, que debe cuantificar la pretensión. En torno a ello, el artículo 31 de la Ley 15.057, que regula al procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, tipifica que la demanda se interpondrá por escrito y contendrá, entre otros requisitos, la liquidación de los rubros correspondientes. En igual sentido, la Ley 18.345, que regula al procedimiento laboral en nación, fija en su artículo 65 que la demanda se deducirá por escrito y contendrá la cosa demandada designada con precisión, y ello justamente implica que la liquidación de los rubros que componen el reclamo se encuentre individualizada y con suficiente fundamentación. También resalto que una cosa es la liquidación de demanda que realiza la parte a través de su abogado y otra cosa distinta es la liquidación que realiza el juez en la sentencia, en la que justamente aplica el derecho a los hechos verificados conforme lo pretendido por los justiciables en los escritos constitutivos del proceso. Asimismo, también debe distinguirse la liquidación que realiza el secretario del órgano judicial, actualizando el crédito sentenciado por el juez. Podemos definir entonces a la liquidación de demanda como el cálculo detallado y matemático de la suma total de dinero que se reclama en el juicio. La liquidación de demanda es un requisito que debe contener la demanda en la que se peticiona una indemnización por despido. En este contexto, entonces, vamos a ver que existen distintos rubros que podrían reclamarse en la controversia laboral por despido. Entre otros ítems o rubros, teniendo en cuenta la situación fáctica controvertida, o sea, los incumplimientos en los que pudo haber incurrido el empleador, pueden liquidarse diferencias salariales o rubros del convenio colectivo de trabajo que no han sido pagados o abonados. También pueden liquidarse los salarios adeudados, el SAC proporcional o el SAC por todo el semestre. También pueden liquidarse las vacaciones proporcionales o las vacaciones por todo el año en caso de haber sido gozadas pero no pagadas. La liquidación también puede identificar horas extras tanto al 50% como al 100% trabajadas por el dependiente, por el trabajador y no abonadas por el empleador. También en la liquidación de demanda se puede pretender los días trabajados del mes de despido. Todos estos rubros componen la liquidación final. Además de estos rubros salariales o remuneratorios, en la liquidación de la demanda
También se van a estimar, se van a ponderar la indemnización sustitutiva del preaviso con su respectivo SAC, rubro que se encuentra tipificado en los artículos 231 y 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. También debe liquidarse la indemnización de integración del mes de despido, que se encuentra consagrada en el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo. Obviamente, también debe liquidarse la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Estos tres ítems, la integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva del preaviso y la indemnización por antigüedad, constituyen la indemnización por despido. O sea, que la indemnización por despido está compuesta por la sumatoria de los artículos 232, preaviso, 233, integración del mes de despido, y 245, indemnización por antigüedad. Además, en la liquidación de la demanda, de acuerdo a la situación fáctica controvertida, puede liquidarse la indemnización por un despido discriminatorio, situación que se encuentra legislada en el artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que genera un incremento del 50% de la indemnización por antigüedad, o sea, de la prevista en el artículo 245. Indemnización por despido discriminatorio que, de acuerdo a la gravedad del hecho a juzgar, puede ser ponderada por el juez hasta en un máximo de una vez más la indemnización por antigüedad. Además, si la controversia, si el juicio iniciado es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la liquidación de la demanda puede también pretender la sanción procesal tipificada por el artículo 67 de la Ley 15.057. El artículo 67 de la Ley 15.057 prevé un incremento del 30% de los salarios, de las asignaciones familiares o de los rubros denominados no remunerativos y sus diferencias que han sido incumplidos, o sea, que no han sido abonados por el empleador, cumpliéndose los requisitos que la propia norma establece. Sujeto a la controversia, además, podría reclamarse el SAC sobre cada uno de los rubros liquidados, salvo en relación a la indemnización por antigüedad, o sea, la indemnización del artículo 245. Ello porque expresamente el artículo 245, con la reforma impuesta por la Ley 27.802, excluye que se pueda liquidar el SAC. También, de acuerdo a la situación controvertida, se puede reclamar y liquidar las indemnizaciones agravadas por maternidad, por matrimonio o por tutela sindical, entre otras. De acuerdo a la situación controvertida, quizás no deba liquidarse el artículo 245, sino que la liquidación que se debe materializar es la de una indemnización reducida que en la Ley de Contrato de Trabajo se encuentra prevista, entre otros artículos, en el 183, inciso B, o en alguno de los supuestos del artículo 212, o 247, o 248, o 249, o 250,
o 251 o 254 de la Ley de Contrato de Trabajo. También la liquidación puede pretender daños y perjuicios. En consonancia con la Ley 27.802, es una petición excepcional a partir de lo cual no solamente se van a tener que argumentar y fundamentar los hechos, sino que también se va a tener que demostrar y verificarlos, o sea que se debe acompañar prueba que demuestre, que verifique las situaciones fácticas introducidas, reclamadas. También en la demanda puede reclamarse los certificados de trabajo, los que encuentran su fundamento o sustento legal en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En toda demanda judicial en la que se reclama la indemnización por despido y rubros indemnizatorios y salariales, se debe hacer reserva de los intereses desde que cada suma es debida y hasta el momento del efectivo pago. Los intereses en la actualidad van a liquidarse en consonancia con el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y del artículo 55 de la Ley 27.802. Además del reclamo de intereses, toda demanda judicial debe peticionar la condena en costas. Y cuando hablamos de las costas, es importantísimo el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 24.432, norma que ha sido declarada constitucional tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Enunciada o desarrollada la estructura de lo que se podría reclamar en una demanda por despido, la idea ahora es tratar de conceptualizar y de liquidar cada uno de estos rubros salariales e indemnizatorios. Antes de entrar en el análisis y liquidación que se propone, me gustaría subrayar la primer liquidación que prevé la Ley de Contrato de Trabajo. Ella es la que tipifica el artículo 24. El artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé la situación del contrato de trabajo sin relación de trabajo y fija que los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios se juzgarán por las disposiciones del derecho común, salvo lo que expresamente disponga la Ley de Contrato de Trabajo. Y en este sentido, el artículo 24 prevé que dicho incumplimiento dará lugar a una indemnización que no podrá ser inferior al importe de un mes de la remuneración que se hubiera convenido o la que resulte de la aplicación de la convención colectiva de trabajo que corresponda. O sea, que ante la existencia de un contrato de trabajo sin relación de trabajo, ese incumplimiento se va a juzgar por las disposiciones del derecho común. No obstante esto, la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 24 establece una indemnización mínima. Esa indemnización mínima es un mes de la remuneración convenida.
o, si no se combinó remuneración, la que surja de la aplicación del convenio colectivo de la actividad. En definitiva, entonces, si existe el incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios y las partes pactaron un salario, por ejemplo, de 2 millones de pesos, la indemnización mínima que la ley de contrato de trabajo va a prever para esta situación es el salario convenido, o sea, 2 millones de pesos, salvo de que se logre acreditar un mayor perjuicio, el que va a ser juzgado conforme las normas del derecho común, o sea, del derecho civil. Como lo he manifestado con anterioridad, uno de los ítems o rubros que pueden liquidarse en la demanda es el sueldo anual complementario, o sea, el SAC, también conocido como aguinaldo. Los artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contrato de Trabajo legislan acerca del aguinaldo, del SAC, del sueldo anual complementario. El sueldo anual complementario es la 12ª parte del total de las remuneraciones devengadas por el trabajador en el respectivo año calendario. Se abona en 2 cuotas. Una primer cuota en el semestre que va del 1 de enero al 30 de junio y la segunda cuota que va por el periodo trabajado, 1 de julio al 31 de diciembre. Pero no se paga el 31 de diciembre, se paga el 18 de diciembre. Esto surge del artículo 122. Además, en la Ley de Contrato de Trabajo surge el derecho del trabajador a cobrar el SAC proporcional por la fracción del año o del semestre trabajada en el supuesto de que se extinga el contrato de trabajo antes de llegar al 30 de junio o al 31 de diciembre. Esta posibilidad que le da la ley de cobrar al trabajador el SAC proporcional surge del artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tanto trabajador como el derechohabiente del trabajador van a tener derecho a cobrar el SAC proporcional por los días trabajados del semestre en el supuesto de que el contrato de trabajo se extinga por cualquier motivo. El SAC proporcional entonces que va a cobrar el trabajador o el derechohabiente del trabajador por la extinción del contrato de trabajo forma parte en definitiva de la liquidación final. Bueno, me gusta hacer alguna referencia respecto al SAC, al aguinaldo. La palabra aguinaldo deriva del latín, del ac in anno, en este año significaba. Y básicamente era un regalo que se daba en Navidad. En cuanto a sus orígenes, el aguinaldo tiene un origen milenario, data de Rómulo, primer monarca de Roma, que recibía el primer día del año por parte de sus colaboradores una rama de un fruto muy preciado en la época. En forma institucional, el primer país, el primer estado que lo adopta, que lo implementa, es la Alemania de Hitler en 1935. Si bien el aguinaldo, el SAC, el sueldo anual complementario, se paga en muchos países y se acostumbra dar en Navidad, son muy pocos países que lo tienen institucionalizado, que lo tienen legislado en su derecho positivo, en su derecho interno. La mayoría de estos países son países latinoamericanos.
en la mayoría de los países en las que se da el aguinaldo, en la que se paga el aguinaldo a los trabajadores, surgen como consecuencia de ello del convenio colectivo de trabajo o de acuerdos entre trabajadores y empleadores, pero no de la ley. Son muy pocos países que, vuelvo a repetir, tienen el reconocimiento legislativo, la obligación el empleador de pagar el SAC, el aguinaldo. En nuestro país nos tenemos que remontar al año 1924. El primer pago de aguinaldo en nuestro país se da en la provincia de Jujuy a través de la ley 619. El gobernador de Jujuy en esos momentos, un radical, Benjamín Villafañe, implementó el pago del aguinaldo para la administración pública de la provincia de Jujuy. 1924. 11 años antes de Hitler, que lo institucionaliza en Alemania en 1935. 21 años antes que Perón lo institucionalice, lo nacionalice para los empleados públicos y privados en nuestro país. Porque justamente la institucionalización del aguinaldo en nuestro país se da en el año 1945, cuando Perón estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo hace a través del decreto Ley 33.302 del año 45. Originalmente, el aguinaldo, el SAC, era obligatorio y en un solo pago en el mes de diciembre, y era la 12ª parte del total de sueldos o salarios percibidos por cada empleado u obrero en el respectivo año calendario. No el mejor, sino la 12ª parte. Esto fue evolucionando. A partir del año 1968 comienza a ser pagado en 2 cuotas. La primera en junio, el último día de junio, y la otra el último día de diciembre. Este concepto, este criterio es recogido por la Ley de Contrato de Trabajo, que es sancionada en el año 1974. Otra evolución en nuestro país, a partir de enero de 1984, a través de la Ley 23.041, comienza a ser pagado sobre el cálculo del 50% de la mejor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en junio y diciembre de cada año. El fundamento de este cambio legislativo fue la inflación que comenzó a tener nuestro país a partir de los años 80, que hacía que el trabajador pierda el valor adquisitivo. Algunas precisiones que son importantes que tengan en cuenta: ¿cuál es el sueldo, cuál es el salario que se va a tomar? Se va a tomar el 50% de la mayor remuneración devengada por todo concepto dentro del primer semestre o del segundo semestre. Esto surge claramente del artículo 3 del decreto 1078 del año 1984. ¿Cuáles son los rubros que van a ser tenidos en cuenta para liquidar esa mejor remuneración? Va a ser el sueldo bruto, va a ser las comisiones, van a ser los viáticos siempre que sean remunerativos, van a ser los premios, van a ser las horas extras, van a ser los rubros a cuenta de futuros aumentos, etc. Siempre tienen que ser los rubros remunerativos. ¿Cuáles van a ser los rubros que no se van a incluir para liquidar el aguinaldo, que no se van a tener en cuenta para computar el aguinaldo? Los rubros no remunerativos, las asignaciones familiares, los beneficios sociales que los estuvimos desarrollando en el artículo 103 bis, los viáticos pagados contra comprobante de gastos, o sea, cuando esos viáticos no tienen un carácter remunerativo. Otras precisiones que me interesa
que sepan, si una trabajadora está gozando de su licencia por maternidad, no le va a corresponder el SAC. Esto expresamente surge. Otra precisión que quiero que sepan es que si el trabajador está gozando de una enfermedad inculpable, está padeciendo un periodo de licencia por una enfermedad inculpable o por un accidente inculpable, situación legislada en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, va a tener derecho a cobrar el SAC, porque la licencia por enfermedad se considera tiempo de servicio, ya que el trabajador está cobrando la remuneración. Esto es en torno a lo que queda tipificado, vuelvo a repetir, en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Situación distinta es cuando el trabajador se encuentra en reserva del puesto de trabajo. Situación legislada en el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si el trabajador entonces está en la situación de reserva del puesto de trabajo, no va a tener derecho a cobrar el SAC, el sueldo anual complementario, porque en el periodo del artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la que se encuentra en reserva de su puesto, no hay salarios, no se le vengan salarios. Igual situación es en relación a las licencias sin goce de sueldo que pueda estar teniendo el trabajador, que haya pedido el trabajador. Si no hay salario, no se devenga el SAC. Situación distinta se da cuando el trabajador sufre de una incapacidad laboral temporaria. Si el trabajador, como consecuencia del trabajo, tiene una enfermedad profesional o ha sufrido un accidente de trabajo y eso le ha generado una incapacidad laboral temporaria, sí se le va a devengar el SAC. Ello expresamente queda plasmado en la resolución 983 del año 2010 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. También me gustaría precisar que el SAC está sujeto a aportes y contribuciones. Una vez que mínimamente hemos desarrollado unas nociones conceptuales del SAC, más allá de recomendar la lectura y el estudio de los artículos 121, 122 y 123, lo que me interesa es darle las pautas para poder liquidar el SAC, el sueldo anual complementario. Y cuando hablamos de las pautas para liquidar el sueldo anual complementario, siempre tengan en cuenta de ver que lo que se está liquidando es el semestre completo o es un SAC, un sueldo anual complementario proporcional, porque el trabajador no llegó a trabajar el semestre completo, a partir de lo cual se le debe abonar un SAC proporcional en los términos del artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando hablamos del sueldo anual complementario que le corresponde a un trabajador por todo el semestre completo trabajado, o sea, el trabajador trabajó del 1 de enero al 30 de junio o desde el 1 de julio al 31 de diciembre, se va a liquidar de esta forma. Tomo el salario del trabajador, la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre, tomo esa mejor remuneración y la divido por 12, o sea que el SAC, el sueldo anual complementario correspondiente a un semestre completo, es la mitad de la remuneración de ese semestre, de la mayor remuneración devengada. Si vemos esto, un caso práctico, tengo que el trabajador es despedido el 30 de junio del 2020, o sea, el último día del semestre, y que el trabajador ganaba 50.000 pesos. ¿Cómo liquido el SAC del primer semestre del año 2020? Tomo el salario, 50.000,
lo divido por 2, 25.000. 25.000 es el SAC del primer semestre del año 2020. Ahora vamos a ver cómo liquidamos el sueldo anual complementario, el SAC proporcional, cuando el trabajador es despedido en una fracción del semestre que no coincide con la del último día del semestre, o sea, no coincide con el 30 de junio o no coincide con el 31 de diciembre. A partir de esto, tengo que hacer esta cuenta. Salario mensual, tomo la mayor remuneración devengada por todo concepto dentro de ese semestre, salario mensual, lo divido por 365, son los días del año, y lo multiplico por la cantidad de días trabajados en el semestre. Llevemos esto a un caso práctico. Tengo, por ejemplo, un trabajador que es despedido el 5 de abril del año 2019. O sea que en el semestre del año 2019 trabajó 95 días. ¿Y por qué trabajó 95 días? Porque trabajó 31 días del mes de enero, trabajó 28 días del mes de febrero, trabajó 31 días del mes de marzo y trabajó 5 días del mes de abril. Sumo la cantidad de días trabajados y advierto que si fue despedido el 5 de abril, trabajó 95 días. A partir de lo cual reemplazo esta fórmula, salario 50.000, lo divido por 365, que son los días del año, y lo multiplico por la cantidad de días que ese trabajador efectivamente trabajó, 95 días. A partir de lo cual, el resultado de esta cuenta es el SAC proporcional del primer semestre del año 2019. Me da 13.013,69. Yo a este trabajador, cuyo contrato de trabajo se extinguió el 5 de abril del 2019, no le puedo pagar el SAC completo del primer semestre del año 2019 porque no lo trabajó. A partir de lo cual tengo que hacer una cuenta y tengo que calcular lo que proporcionalmente le corresponde cobrar por la fracción hasta el 5 de abril del 2019. La ley de contrato de trabajo también legisla acerca de las vacaciones. Al respecto, me interesa que se detengan en la lectura y en el estudio pormenorizado de los artículos 150 a 157 y de los artículos 162, 163 y 164. Estos artículos, entonces, van a tipificar, van a dar un marco legislativo al instituto de las vacaciones. Como les vengo repitiendo cuando di el tema de remuneraciones, la ley de contrato de trabajo va a legislar acerca de las vacaciones y va a dar un marco conceptual, un marco general, pero es muy probable que el contrato individual o el convenio colectivo de trabajo puedan establecer mejores condiciones para el trabajador, a partir de lo cual van a tener que remitirse al convenio colectivo o al acuerdo individual para resolver cualquier controversia que pueda llegar a darse en el tópico vacaciones. No obstante esto, la ley de contrato de trabajo, reitero, establece un marco general, un piso mínimo. Cuando hablamos de las vacaciones, lo que primero tengo que remarcar que las vacaciones es un beneficio para el trabajador. Las vacaciones es un derecho del trabajador, derecho que se correlata con una obligación por parte del empleador. El empleador tiene que dar un descanso anual remunerado. Las vacaciones son un derecho del trabajador constitucional. Recuerden siempre el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos. Justamente las vacaciones tienen un reconocimiento constitucional, artículo 14 bis. Puede decirse en forma genérica que las vacaciones son una licencia ordinaria anual remunerada. Ese es el concepto básico, general. Las vacaciones son una licencia ordinaria anual y remunerada. Es el periodo mínimo y continuado de descanso anual, pago, remunerado, que goza el trabajador, que va a ser proporcional a la antigüedad que tiene el trabajador en su empleo. Los objetivos de las vacaciones, los objetivos del descanso son proteger la integridad psicofísica del trabajador, generarle un disfrute del esparcimiento a ese trabajador, que el trabajador pueda compartir una vez al año un espacio, un lapso temporal con su familia en forma continuada. El objetivo es evitar la fatiga y el cansancio del trabajador, evitar el estrés del trabajador. Las vacaciones tienen un sentido higiénico, sanitario, reparador. ¿Cuáles son las características genéricas que la doctrina reconoce en las vacaciones? Se dice entonces que las vacaciones son un derecho. Se dice que las vacaciones tienen un sentido higiénico, sanitario, porque justamente su objeto es la recuperación psicofísica del trabajador luego de un año de trabajar. Se dice que otra de las características de las vacaciones es obligatoria, no pueden ser compensadas en dinero. Las vacaciones son además onerosas, devengan salarios, los que se tienen que pagar al inicio del periodo vacacional. Las vacaciones también como características son limitadas, porque tienen plazos, son proporcionales, dependen de la antigüedad en el empleo del trabajador. Se dice también desde la doctrina que las vacaciones son formales, porque deben comunicarse por escrito. Las vacaciones también son temporales, porque se tienen que otorgar en una determinada época del año. Se dice también que las vacaciones caducan, porque el no ejercicio del derecho hace que se pierda. La doctrina también identifica o caracteriza a las vacaciones como acumulables parcialmente, a partir de lo cual, con ciertas limitaciones, puede acumularse un periodo vacacional a la tercera parte del anterior. Muchas de estas características se encuentran recogidas en estos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y lo vamos a ir explicando. Muy importante cuando hablamos de las vacaciones es el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 150 establece los plazos vacacionales. Plazos vacacionales que van a depender de la antigüedad que tiene el trabajador en el empleo, a partir de lo cual la licencia ordinaria anual remunerada va a encontrarse vinculada, articulada con la antigüedad que tiene el trabajador en su empleo, en su trabajo. Conforme el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajador va a tener 14 días corridos de vacaciones si su antigüedad en el empleo no supera los 5 años. Si la antigüedad en el empleo excede los 5 años, pero no excede los 10 años, va a tener 21 días corridos de vacaciones. Si el trabajador tiene más de 10 años de antigüedad, pero esa antigüedad no excede los 20 años, va a tener 28 días corridos de vacaciones.
cuando el trabajador tiene en su empleo más de 20 años de antigüedad, va a tener 35 días de vacaciones. Ojo, surge también del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo un concepto básico. La antigüedad va a ser medida al 31 de diciembre del año que corresponden a las mismas. O sea, si yo hoy voy a pedirme mis vacaciones del año 2020, las vacaciones del año 2020 se van a tasar, se van a cotejar a partir de mi antigüedad en el empleo al 31 de diciembre del año 2020. Un requisito esencial para el otorgamiento de las vacaciones es que el trabajador haya prestado servicios durante la mitad de los días hábiles del año como mínimo. Esto expresamente surge del artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se computan como días trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por estar afectado por una enfermedad inculpable, o por un infortunio de trabajo, o por otras causas no imputables al trabajador. Esto expresamente surge del artículo 152 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ojo, adviertan también y articulen los conceptos del artículo 151, los conceptos del artículo 152 con el artículo 153 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando el trabajador no llega a totalizar el tiempo mínimo de trabajo exigido por el artículo 151, o sea, no trabajó la mitad más uno de los días del año, va a tener derecho a gozar de un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo. Este requisito para el otorgamiento ligado a la prestación de tareas durante el año es muy importante. Las vacaciones deben otorgarse durante una determinada época del año en principio. Y en este contexto, el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que las vacaciones deben darse en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 30 de abril. No obstante esto, la Ley 27.802 modifica al artículo 154 e introduce la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan fijar el goce de las vacaciones fuera de ese periodo. El artículo 157 de la Ley de Contrato de Trabajo va a fijar que en caso de omisión del otorgamiento, el trabajador hará uso de su derecho vacacional previa notificación fehaciente de ello, de modo que las vacaciones concluyan antes del 31 de mayo. Otras generalidades emergentes del artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.802. La norma dispone la posibilidad de que las partes convengan el fraccionamiento del periodo vacacional siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días. Asimismo, se dispone que en caso de interrupción de las vacaciones por enfermedad del trabajador, éste se va a tener que reincorporar al finalizar el periodo vacacional o en caso de continuar imposibilitado de trabajar una vez concluido el respectivo lapso de suspensión del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El saldo de las vacaciones no gozadas deberá ser reprogramado conforme lo que surja de la ley.
Para el otorgamiento de las vacaciones se deben cumplir con determinados requisitos. En la contextualidad de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo menos deben cumplirse con 4 recaudos. Las vacaciones deben otorgarse conforme la antigüedad en el empleo que tiene el trabajador, a partir de lo cual el trabajador va a tener derecho a gozar de 14 días corridos cuando su antigüedad no exceda los 5 años, 21 días corridos cuando la antigüedad en el empleo sea mayor a 5 años, pero menor a 10 años, 28 días corridos cuando la antigüedad supera los 10 años, pero es inferior a 20 años, y 35 días corridos cuando la antigüedad en el empleo del trabajador supere los 20 años. El segundo requisito que se debe observar es que el trabajador debió haber materializado una prestación mínima de tareas en el año. En tal sentido, el artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que debió haber trabajado la mitad como mínimo de los días hábiles del año. El tercer requisito que debería observarse es la época de otorgamiento. Y en este sentido, el artículo 154 establece que las vacaciones deben otorgarse dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre al 30 de abril, salvo que las partes pacten vacaciones fuera de ese periodo. Por último, es necesario que las vacaciones se comuniquen por escrito, o sea que la ley prevé la formalidad en torno al otorgamiento de las vacaciones como requisito para la viabilidad del instituto. Otras particularidades en relación a las vacaciones, características que emergen de la Ley de Contrato de Trabajo. Más allá de la formalidad en el otorgamiento de las vacaciones, se aclara que la fecha de iniciación de las vacaciones debe ser comunicada por escrito, con una anticipación no menor de 30 días. Para gozar de las vacaciones no se requiere antigüedad mínima en el empleo. Ello emerge del artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo. También del artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo surge que las vacaciones comienzan en día lunes o el siguiente hábil si el lunes hubiese sido feriado. Si el trabajador presta servicios en días inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al día siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso semanal. Asimismo, del artículo 154 emerge el derecho del trabajador a gozar de vacaciones por lo menos una temporada de verano cada 3 periodos. El artículo 164 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la posibilidad de acumularse a un periodo de vacaciones la tercer parte de un periodo inmediatamente anterior que no se hubiese gozado. Y también surge del artículo 164 el derecho que tiene el matrimonio de trabajadores, trabajador y trabajadora, que prestan servicios para un mismo empleador, de tomarse el descanso anual remunerado en forma conjunta, simultánea. También de la Ley de Contrato de Trabajo surge que los trabajadores de temporada van a tener el periodo vacacional al concluir el ciclo de trabajo y van a gozar de un día de descanso por cada 20 días trabajados. Del artículo 194 de la Ley de Contrato de Trabajo surge que cuando el trabajador es menor de 18 años, cualquiera sea su antigüedad, va a tener 15 días corridos de vacaciones.
Como dije con anterioridad, una de las características esenciales de las vacaciones, de esta licencia ordinaria anual, es la onerosidad. Las vacaciones son remuneradas. La pauta salarial para su liquidación surge del artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 155 nos dice de que se va a tomar el sueldo que percibe el trabajador al momento del otorgamiento de las vacaciones. Esto, además, es complementado con otra idea central del artículo 155. Las vacaciones tienen que ser satisfechas, tienen que ser saldadas, pagadas al inicio del periodo vacacional. Este concepto del artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo ineludiblemente se tiene que articular con el artículo 162 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las vacaciones no son compensables en dinero, no pueden ser compensadas con dinero. El empleador no le puede decir, trabajador, trabajame las vacaciones que yo te las voy a pagar. No. La idea central de la Ley de Contrato de Trabajo es que las vacaciones son higiénicas, tienen un fin sanitario. El objetivo es que el trabajador pueda descansar para lograr recuperar la fuerza que gastó en la prestación de tareas durante todo el año, que pueda lograr recuperar la integridad psicofísica. Asimismo, este principio de que las vacaciones no son compensables en dinero tiene una excepción. La excepción prevista en el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se da la situación de que el trabajador es despedido antes de haber gozado las vacaciones, a partir de lo cual, ahí sí el trabajador tiene derecho a que se las paguen. Lo que establece entonces el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo es la indemnización por las vacaciones no gozadas. Un tema importante, complejo muchas veces en la cursada, es cómo se liquidan las vacaciones. Y cuando hablamos de las pautas para liquidar las vacaciones, bien tenemos que hacer una distinción entre las vacaciones del año completo de las vacaciones proporcionales. Cuando vamos a liquidar las vacaciones por todo el año trabajado, o sea, por el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre, la fórmula para liquidar las vacaciones va a ser esta. El salario mensual percibido al momento del otorgamiento dividido 25 es un factor, un número emergente del artículo 155 y se relaciona a los días hábiles del mes por los días de vacaciones que le corresponden al trabajador, teniendo en cuenta la antigüedad y el artículo 150. O sea, le puede corresponder 14 días, o le puede corresponder 21 días, o le pueden corresponder 28 días de vacaciones, o le pueden corresponder 35 días de vacaciones si la antigüedad es superior a los 20 años. El resultado de esta ecuación se le tiene que agregar el sueldo anual complementario o se le puede agregar el sueldo anual complementario. Pasamos a un ejemplo. Si tenemos que un trabajador tiene una antigüedad de 6 años y 4 meses, que es despedido el 31 de diciembre del año 2019, o sea que trabajó todo el año 2019, y que su salario mensual son 50.000 pesos. Las vacaciones del año 2019, que no llegó a gozar porque fue despedido, van a ser las siguientes. Salario, 50.000 pesos, dividido 25 los días hábiles del mes, por los días de vacaciones que le corresponden al trabajador, conforme al artículo 150. Como la antigüedad en este ejemplo es superior a los 5 años, pero no excede los 10 años, el trabajador tiene, conforme al artículo 150, derecho a gozar de 21 días de vacaciones. La ecuación entonces es 50.000 dividido 25 por 21. El trabajador tiene derecho a recibir por las vacaciones del año 2019
42.000 pesos. Si el trabajador tendría que cobrar vacaciones proporcionales conforme lo que surge del artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo, vamos a ver que la ecuación para su cálculo es diferente. Voy a tener que sacar el salario diario, y el salario diario lo voy a hacer dividiendo el salario mensual, o sea, el salario del trabajador al momento del otorgamiento de las vacaciones, dividido 25. Con esto obtengo el salario diario. Una vez que obtuve el salario diario, tengo que hacer otra ecuación. Los días de vacaciones que le corresponden al trabajador conforme el artículo 150, que repito, pueden ser 14 días, o pueden ser 21 días, o pueden ser 28 días, o pueden ser 35 días, dividido 365, la cantidad de días que tiene el año, por la cantidad de días trabajados en el año. El resultado de la multiplicación de esta ecuación con esta ecuación es el resultante de las vacaciones proporcionales. También sobre las vacaciones proporcionales puede adosarse, puede adicionarse el sueldo anual complementario. Vayamos a un caso práctico, llevemos el concepto este a un ejemplo. Tenemos un trabajador que tiene una antigüedad de 6 años y 4 meses de antigüedad. Tenemos que este trabajador fue despedido el 5 de abril del año 2019, o sea, que en el año 2019 tiene una prestación efectiva de tareas de 95 días, producto de que trabajó 31 días en enero, trabajó 28 días en febrero, trabajó 31 días de marzo y trabajó 5 días de abril. La sumatoria de todos estos días nos da 95 días. Llevemos entonces, y el salario son 50.000 pesos, llevemos a la práctica estas ecuaciones. Saco el salario diario, salario dividido 25, o sea, 50.000 dividido 25, y obtengo 2.000 pesos. Este resultado, esta ecuación, la tengo que multiplicar por otro factor. Días de vacaciones que le corresponden al trabajador según su antigüedad. Si tiene 6 años y 4 meses de antigüedad, conforme al artículo 151 le corresponden 21 días de vacaciones, porque su antigüedad excede de los 5 años, pero no supera los 10 años. Lo divido por 365, los días que tiene el año, y los multiplico por los días efectivamente trabajados, que son 95. Este factor, esta ecuación me da 5.46. Multiplico 2.000 por 5.46 y obtengo que las vacaciones proporcionales por el año 2019 para este trabajador que tiene menos de 10 años de antigüedad y que trabajó 95 días, le corresponden 10.931,50 por, repito, las vacaciones proporcionales del año 2019. Este importe también puede adicionársele el SAC. Cuando hablamos de la jornada de trabajo, un tema que tiene gran trascendencia es el de las horas suplementarias, también conocidas como horas extras. Podemos conceptualizar a las horas suplementarias como aquellas que se ejecutan por encima de las 9 horas diarias o de las 48 horas semanales, o sea, la prestación de tareas que se materializa por encima de la jornada legal, durante la cual el trabajador está a disposición del empleador en tanto no puede disponer de su actividad en beneficio propio. Carga horaria que le va a generar un plus remuneratorio. Claramente, las horas suplementarias quebrantan la limitación de la jornada que se establece por razones de orden público, por razones de interés social, en defensa de la salud
del trabajador, a partir de lo cual las horas suplementarias, vuelvo a repetir, conocidas también como horas extras, deben ser controladas por parte de la autoridad de aplicación, por parte del Ministerio de Trabajo, para evitar los efectos nocivos de jornadas prolongadas o de un excesivo esfuerzo laboral. Como les había dicho con anterioridad, muchas veces desde la semántica se identifica a las horas suplementarias como horas extras. Nosotros vamos a identificarlas igual, hora extra a hora suplementaria, aun cuando dentro de la legislación puede existir una mínima distinción que, vuelvo a repetir, a reiterar, es solamente semántica. Por lo general, la legislación nacional usa el término hora suplementaria. Los tratados internacionales, pero principalmente los convenios de OIT, como por ejemplo el convenio 1 y el convenio 30, hablan de horas extraordinarias. La idea nuestra es de identificar el trabajo por encima de la jornada legal como hora suplementaria u hora extra, sin detenernos en esas distinciones semánticas. Aún así, hay alguna porción de la doctrina minoritaria que hace una distinción entre la hora suplementaria y la hora extraordinaria. Para esta porción de la doctrina, la hora suplementaria es aquella que sobrepasa la jornada habitual del trabajador, pero que no supera la máxima establecida por la ley. Por su parte, para esta parte de la doctrina, las horas extras son aquellas que superan el máximo legal. Vuelvo a repetir, simplemente para ilustrarlos y no entremos en este detalle y en estas discusiones doctrinarias. Más allá del concepto, sí me interesa que sepan las características de las horas suplementarias. Las horas extras, entonces, se caracterizan por ser voluntarias. Lo voluntario implica que no son obligatorias. Ningún empleador puede obligar a su trabajador, en principio, salvo alguna situación excepcional, a prestar horas suplementarias. Las horas suplementarias son extraordinarias. Deben ejecutarse, deben prestarse en situaciones excepcionales. Lamentablemente, la realidad del trabajo en nuestro país hace que muchas veces lo excepcional se convierta en habitual y hablemos de la ordinarización de lo extraordinario. Así, entonces, el trabajador, necesitado de aumentar sus ingresos, de aumentar su salario, hace horas extras. Y el empleador, en vez de contratar a nuevos trabajadores, le pide a sus trabajadores registrados y contratados que trabajen en exceso de la jornada legal. También, otra característica central de las horas suplementarias es su onerosidad. Las horas suplementarias generan una carga económica extra para el empleador, o sea, que generan para el trabajador un plus remuneratorio. Esta carga extra que va a tener que pagar el empleador se encuentra tipificada en el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de que las horas suplementarias deben pagarse con un recargo de un 50% calculado sobre el salario habitual si se trata de días comunes. Los días comunes son de lunes a sábado hasta las 13 horas. Y el recargo va a ser de un 100% los días sábados a partir de las 13 horas y los domingos y feriados. Para generar el recargo, las horas extras tienen que estar autorizadas por el empleador, no deben ser compensadas con franco y debió haberse superado la prestación laboral de la jornada máxima legal, o sea, se tuvo que haber superado
las 9 horas diarias o las 48 horas semanales. Al respecto, me gustaría leerles un importante plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre este tópico, sobre este tema. El plenario es Daló y Salvador Concelsa, Sociedad Anónima. El plenario es el 226. El trabajo realizado fuera de la jornada convenida por las partes, sin exceder el máximo legal, debe pagarse sin el recargo previsto en el artículo 201 del régimen de contrato de trabajo. Vemos entonces, cuando hablamos de las horas suplementarias, que el principio general es la no obligación de prestarlas. Pero este principio general no es absoluto, es relativo, y en la relatividad se reconocen excepciones que se encuentran legisladas en el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, son excepciones al principio general, a partir de lo cual es obligatorio trabajar horas extras, o sea, prestar tareas por encima de la jornada legal, en casos de peligro, en casos de accidentes ocurridos o inminentes, en caso de fuerza mayor, en caso de exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa. Y este artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo necesariamente lo debemos articular con los artículos 62, 63 y 89 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden las obligaciones concurrentes, recíprocas, de solidaridad, que incitan a las partes a actuar como un buen trabajador y un buen empleador. Vamos a ver ahora las pautas para liquidar las horas extras y al respecto distingamos las horas extras al 100%, o sea, las que se prestan los sábados después de las 13 horas o los domingos o los feriados, y las horas extras al 50%, que son las que se prestan los días comunes, de lunes a sábado antes de las 13 horas. Lo que primero se me ocurre anticiparles es cuál es el salario que se va a tener en cuenta para liquidar las horas extras. Para liquidar las horas extras, conforme surge del artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo, se tiene que tomar el salario habitual del momento de la prestación. Además, desde la doctrina se entiende que se tiene que tomar el salario bruto, o sea, el salario sin descuentos, y ese salario debe incluir todos los rubros salariales, independientemente de su denominación. Y al respecto me gustaría leerles un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que consolida este concepto. Viola el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo la sentencia del Tribunal del Trabajo que resolvió que pese a su comprobado carácter remuneratorio y habitual, determinados rubros debían ser excluidos de la base salarial que se utiliza para calcular el valor de las horas extraordinarias por el solo hecho de que su determinación no se efectuaba por unidad de trabajo o estaban supeditados a los resultados de la labor del trabajador. Pérez Rubén Darío, contraente, administrador de Astilleros Río Santiago, sobre diferencias salariales. Me interesa identificar las pautas generales para poder liquidar las horas extras. Al respecto, veamos esto. Lo que primero tengo que hacer es tomar el sueldo bruto mensual, o sea, la remuneración sin los descuentos. Una vez que tengo identificada esa remuneración, la divido por la cantidad de horas del mes.
Al respecto, anticipo, si la prestación es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, en el mes se trabajaron 200 horas y se obtiene ese número de 200 horas porque se multiplican 25 días hábiles de trabajo por 8 horas. 8 por 25 es igual a 200. De esta forma obtengo el valor hora simple. Lo segundo que voy a tener que hacer es tomar la cantidad de horas extras que se ejecutaron, que se prestaron en la semana. Para eso tengo que identificar la prestación de tareas por encima de las 48 horas. Lo tercero que tengo que hacer es individualizar la cantidad de horas extras que fueron prestadas de lunes a sábado hasta las 13 horas y las horas extras o suplementarias que se prestaron los sábados después de las 13 horas, los domingos o los feriados. Una vez que tengo estas pautas, multiplico por 1.5 si la prestación se materializó de lunes a sábado hasta las 13 horas o multiplico por 2 si la prestación se materializó los sábados después de las 13 horas, los domingos o los feriados. Llevemos estas pautas generales al caso concreto. Por ejemplo, liquidemos horas extras al 50%, o sea, horas extras que haya prestado un trabajador de lunes a sábado hasta las 13 horas. Supongamos que el salario del trabajador son 50.000 pesos. Supongamos que las horas en exceso de las 48 horas semanales son 5 horas prestadas entre los días lunes y viernes, o sea que son horas simples, comunes. Salario, 50.000 pesos, dividido 200, 25 días hábiles por 8 horas, por la cantidad de horas extras al 50%, que en este caso concreto son 5. 50.000 dividido 200, obtengo el valor hora, 250 pesos. El valor hora lo multiplico por 5 horas extras prestadas, por 1.50 tengo 1.875. Las 5 horas extras al 50% para esta remuneración equivale a 1.875 pesos. Lo mismo podemos hacer si queremos liquidar horas al 100%, o sea, una prestación de tareas por encima de la jornada legal, pero que se materializó los sábados después de las 13 horas, los domingos o los feriados. Tomo el salario, 50.000, lo divido por 200, obtengo 250 el valor hora lo multiplico por las 5 horas prestadas en exceso los sábados después de las 13 horas, el domingo o los feriados, y lo multiplico por 2, a partir de lo cual las 5 horas en exceso liquidadas al 100%, en este caso puntual, representan 2.500 pesos. Cuando hablamos entonces del tema de las horas extras, un tópico de gran trascendencia es el límite de las horas extras, más que nada por el orden público laboral, por el interés social que implica la jornada de trabajo. A partir de ello, el máximo de horas extras sin autorización administrativa y conforme surge del artículo 1 del decreto 484 del año 2000 es de 30 horas mensuales y de 200 horas extras anuales. Expresamente dice el artículo 1 del decreto 484 del año 2000 que se deben respetar las previsiones legales relativas a las jornadas y a los descansos. A partir de la articulación del artículo 1 del decreto 484 del 2000 con la ley de contrato de trabajo, se entiende, se razona que el límite máximo de horas extras diarias es de 3 horas
porque si la jornada no puede superar las 9 horas por día, y si el trabajador tiene un descanso mínimo de 12 horas, su razonamiento, la sumatoria de ellos, lleva a que el trabajador pueda realizar hasta 3 horas diarias extras. Un tema que tiene gran trascendencia en relación a las horas extras es cómo se prueban las horas extras, o sea, la forma de demostrar o de verificarse la prestación de trabajo por encima de la jornada normal, habitual de la actividad. A partir de lo cual subyace el principio general por el que las horas extras deben ser probadas como cualquier hecho o situación fáctica introducida y debatida en la controversia, descartándose la idea de una mayor estrictez en cuanto a su demostración. Eso sí, las horas extras o las horas suplementarias deben estar expresamente consignadas y liquidadas en el reclamo, y no se lo debe hacer en forma genérica. Siendo reiterativo, las horas extras deben ser probadas como cualquier hecho controvertido, sin que se requiera una prueba más especial o concreta, no haciéndose distinciones donde la ley no las prevé o tipifica. A partir de lo cual, la prueba de las horas extras se materializa a través de cualquier elemento probatorio previsto en las normas de forma. Vamos a los códigos procedimentales y advertimos que ellos tipifican distintos elementos probatorios: prueba documental, prueba confesional, prueba testimonial, prueba pericial, prueba informativa, inspección ocular. A través de cualquiera de estos elementos probatorios pueden demostrarse, verificarse, probarse la existencia de las horas extras. La ley 27.802 deroga al artículo 6 de la ley 11.544. La ley 11.544, dictada en el año 1929, regula la jornada de trabajo en nuestro país. Este artículo 6 de la ley 11.544, derogado por la ley 27.802, fijaba una presunción a favor del trabajador por el incumplimiento del empleador de registrar las horas extras en caso de que las horas extras se acrediten a través de cualquiera de los elementos probatorios emergentes de las normas procedimentales. No obstante ello, o sea, de que ha sido derogado el artículo 6 de la ley 11.544, la ley 27.802 no deroga el artículo 21 del decreto 16.115 del año 1933. Esta disposición tipifica que las empresas llevarán registros permanentes de todas las prolongaciones de la jornada de trabajo que sean excepcionales, con indicación de su duración en horas y días, causas que obedezcan y personal comprendido en las excepciones y, en su caso, en la recuperación. Remarco la importancia de este artículo 21 del decreto 16.115 del año 1933 en la contextualidad de diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, los que, por ejemplo, señalan: si no se controvierte
la existencia de trabajo realizado en exceso de los límites máximos que impone la ley 11.544, pero sí la extensión de ese exceso. No pueden ser ignoradas las normas laborales que imponen el deber de registración de las horas suplementarias y las consecuencias en materia probatoria del incumplimiento de ese deber. Acreditado que el actor prestó servicios en exceso de la jornada legal y en atención al contenido de las normas que imponen al empleador la obligación de llevar registro de esa prolongación. Artículos 6, Ley 11.544. Artículo 21, Decreto 16.115. Más allá de que tales asientos no se realicen en el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que no hay previsión legal expresa en ese sentido, no hay obstáculo para aplicar los preceptos de los artículos 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la Ley 11.653, lo que hoy sería el artículo 48 de la Ley 15.057, en cuanto disponen una presunción relativa de veracidad de la afirmación del trabajador, en este caso referida a su tiempo de trabajo, cuando el empleador no cumple su carga de registración. La Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 199, va a legislar acerca de las excepciones al límite máximo de duración de la jornada de trabajo. El artículo 199 entonces dispone que el límite de duración del trabajo admitirá las excepciones que las leyes consagren en razón de la índole de la actividad, del carácter del empleo del trabajador y de las circunstancias permanentes o temporarias que hagan admisibles las mismas en las condiciones que fije la reglamentación. Se advierte entonces que el artículo 199 de la Ley de Contrato de Trabajo establece fundamentos que justificarían excepciones al límite máximo de duración de la jornada de trabajo. Jornada de trabajo que, conforme la normativa vigente en nuestro país, tiene un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Pero estos fundamentos o justificantes del artículo 199 de la Ley de Contrato de Trabajo son amplios, son genéricos. En torno a ellos, la letra del artículo 199 nos remite a la índole de la actividad, al carácter del empleo del trabajador, o bien circunstancias permanentes o temporarias que hagan admisible las excepciones. Este artículo 199 de la Ley de Contrato de Trabajo debe contextualizarse con el artículo 3 de la Ley 11.544, el que ha sido reformado por la Ley 27.802. Este artículo 3 de la Ley 11.544 fija taxativamente las excepciones a la jornada laboral máxima en nuestro país. El mencionado artículo 3 de la Ley 11.544 fija que en las explotaciones comprendidas en el artículo 1 se admiten las siguientes excepciones. A. Cuando se trate de empleos de dirección o de vigilancia. B. Cuando los trabajos se efectúen por equipos,
La duración del trabajo podrá ser prolongada más allá de las 8 horas por día y de 48 horas semanales. C. En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia a efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o en caso de fuerza mayor, pero tan solo en la medida necesaria para evitar que un inconveniente serio ocurra en la marcha regular del establecimiento y únicamente cuando el trabajo no pueda ser efectuado durante la jornada normal, debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la presente ley. Se puede decir entonces que la amplitud y generalidad expresada en el artículo 199 de la Ley de Contrato de Trabajo es precisada, ajustada, complementada por el artículo 3 de la Ley 11.544, el que dispone taxativamente distintas situaciones que se constituyen en la excepción al límite máximo de la jornada legal. Así entonces, el artículo 3 de la Ley 11.544 dispone como excepciones al límite máximo de la jornada legal a los empleos de dirección y vigilancia, al trabajo por equipo y turnos rotativos, a situaciones de accidentes inminentes u ocurridos, en caso de trabajos de urgencia a efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, y en caso de fuerza mayor. Estas tres últimas situaciones deberían ser contextualizadas con los artículos 62, 63 y 89 de la Ley de Contrato de Trabajo. Deberían merituarse las obligaciones concurrentes, recíprocas, de actuar con solidaridad y con buena fe. En relación a la excepción al límite máximo de la jornada legal referida a las tareas prestadas por gerentes y directores, destaco que la excepcionalidad debe vincularse con las funciones jerárquicas, de dirección, de conducción que ejercen ellos, en donde muchas veces están en condiciones de pactar su remuneración por objetivos, a partir de lo cual no van a tener derecho al cobro del trabajo que supera la jornada máxima. No obstante ello, parte mayoritaria de la jurisprudencia sostiene que la excepción debe ser interpretada con estrictez, con rigurosidad, en forma taxativa, excluyéndose las tareas prestadas por jefes de sección, por subgerentes o por profesionales. A partir de lo cual, y para el tópico concreto, tenemos que distinguir el personal jerárquico de quien ocupa el cargo de gerente o director, pues el personal jerárquico no necesariamente es el gerente o el director. Por ejemplo, fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resaltan esta distinción. A los efectos de encuadrar al dependiente en la excepción al régimen de jornada, es no solo que ostente un cargo de personal jerárquico, sino que además debe cumplir funciones gerenciales o directivas. Por ello, no todo personal jerárquico queda eximido automáticamente de la ley de jornada, sino que quien pretende hacer operar la excepción debe acreditar que aquel cumplía funciones de ese tipo.
El artículo 3 de la Ley 11.544 también alude al trabajo por equipo o turnos rotativos como una excepción al límite máximo de la jornada legal de 8 horas diarias o 48 horas semanales. En torno a ello, el artículo 10 del decreto 16.115 del año 1933 va a definir, va a precisar lo que se entiende por equipo, fijando que el equipo es un número cualquiera de empleados cuya tarea comience y termine a una misma hora en trabajos en que, por su naturaleza, no admitan interrupciones. También se entiende por equipo al número cualquiera de empleados u obreros cuya tarea esté en tal forma coordinada que el trabajo de unos no pueda realizarse sin la cooperación de los demás. Por su parte, el artículo 202 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la justificación del por qué el trabajo por equipo o turnos rotativos puede constituirse en una excepción al límite máximo de la jornada legal, fijando la necesidad de asegurar la continuidad de la explotación, o por conveniencias económicas o por razones técnicas. Asimismo, me gustaría resaltar en relación al trabajo por equipo o turnos rotativos que la Ley 27.802 elimina el límite que surgía del artículo 3, inciso B de la Ley 11.544. Límite por el cual la duración del trabajo podía ser prolongada más allá de las 8 horas por día o de las 48 horas semanales, a condición de que el promedio de las horas de trabajo sobre un periodo de 3 semanas, a lo menos, no exceda de 8 horas por día o de 48 horas semanales. No obstante esto, se advierte que la Ley 27.802 no deroga la limitación del artículo 2 del decreto 16.115 del año 1933. El mencionado artículo 2 del decreto 16.115 alude a que el equipo puede trabajar más de 8 horas por día y más de 48 horas por semana, siempre que en el periodo de 3 semanas consecutivas, o sea, 18 días laborables, no se supere un total de 144 horas y que el trabajo semanal no exceda de 56 horas. Reiterando lo referido precedentemente, destaco también que el artículo 3 de la Ley 11.544, en su última parte, o sea, en el inciso C, tipifica como una excepción al límite máximo de la jornada legal de 8 horas diarias o 48 horas semanales, las situaciones de emergencia o de urgencia extraordinaria que pueden registrarse en la empresa o que pueda llegar a sufrir el empleador. Asimismo, y en tal sentido, individualiza casos de accidentes inminentes o ya ocurridos, o casos en los que es necesario realizar trabajos de urgencia en máquinas, herramientas o en instalaciones, o supuestos de fuerza mayor. Siendo sobreabundante el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, dispone que el trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro o accidente ocurrido
o inminente de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, juzgado su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los fines de la misma. Otro ítem que puede ser liquidado en la demanda es el de los días trabajados del mes de despido. Los días trabajados del mes de despido es un rubro salarial al que el trabajador va a tener derecho a recibir, a que se le pague, independientemente de la causal de extinción del contrato de trabajo. El rubro días trabajados del mes de despido es un ítem remuneratorio que compone la liquidación final. Para liquidar entonces los días trabajados del mes de despido, tomo el salario devengado al momento de la extinción del contrato de trabajo y lo divido por la cantidad de días que tiene el mes de extinción. O sea que lo divido por 30, por 31 o por 28, si es febrero. Y a ese importe lo multiplico por la cantidad de días que trabajó el trabajador en el mes de la extinción. Llevados todos estos conceptos teóricos a un caso práctico, por ejemplo, si un trabajador tiene 6 años y 4 meses de antigüedad, es despedido el 5 de abril del año 2026, o sea, que en el mes de abril trabajó 5 días. El salario mensual de ese trabajador es de 5 millones de pesos. Este rubro remuneratorio consistente en la liquidación de los días trabajados del mes de despido asciende a 833.333,33 centavos, producto de tomar el salario, 5 millones de pesos, dividirlo por la cantidad de días que tiene el mes de despido, abril tiene 30 días, y de multiplicar ese resultante por la cantidad de días trabajados. En el ejemplo nuestro, 5 días. O sea que el salario mensual, 5 millones, dividido los 30 días del mes de abril por los 5 días trabajados, me da que los días trabajados del mes de despido, como rubro independiente, es de 833.333 pesos con 33 centavos.